Continuamos acá en Proyecto Federal, vamos a hablar de economía. Estamos con el licenciado Martín Burgos, que representa al Centro Cultural de la Cooperación, ha integrado anteriormente en esta gestión el gabinete, ahora está fuera de función pública, puedes hablar más libremente, puedes hablar más descontracturado. A ver, no te voy a meter en el rango político ni en la complejidad política, sabemos que la variable económica pesó y tuvo una relevancia importante en las PASO. El gobierno quiere actuar, va a actuar. ¿Qué ves de acá, la agenda de acá en adelante? Y no te diría la agenda a noviembre, pero la agenda en el corto plazo, a 6 meses. ¿Qué es lo que ves que tiene que hacer el gobierno? Bueno, ya se anunció, me parece que hay un proceso de necesidad de usar el equilibrio fiscal para hacer gasto redistributivo. Creo que hay más profundamente hay un cambio de estrategia. Creo que la estrategia hasta ahora era mostrarle al FMI que veníamos haciendo bien los deberes en términos del equilibrio fiscal. Ahora nos dimos cuenta que con el equilibrio fiscal perdemos las elecciones y sin buenas elecciones vamos a tener problemas para poder negociar bien con el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece bien haber puesto las cosas del otro lado, es decir, vamos a ganar las elecciones, para eso tenemos que redistribuir el ingreso y después vamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que ahí eso es un poquito el plan que se le quemaron un poquito los papeles con esta ese era el plan, a ver, ese era el plan original, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y dentro de ese plan original, lo que dicen, yo me voy a guiar con lo que dicen los analistas políticos. Los analistas políticos lo que dicen es, se puede mejorar un poco. Los analistas políticos, no en el caso de mi labor periodística, revertir una tendencia tan marcada, pero sí mejorar un poco. En definitiva, ¿qué presumís vos que va a hacer el gobierno para mejorar? Y por otro lado, que sé, que todos sabemos que busca que la gente esté mejor, busca que el trabajador esté mejor, busca que el jubilado esté mejor, pero sin embargo el jubilado está peor, el trabajador está empezando a recomponer el salario, pero viene atrás, el monotributista está atrás. ¿Y qué es lo que piensa hacer como shock el gobierno ahora y con posterioridad a las elecciones? Digamos, no se sabe a ciencia cierta, hay trascendido de incremento de la UH, se habló incluso de un IFE 4, que genera discusiones entre los economistas, si es bueno, si es malo, sería tarde obviamente, el IFE era para el año pasado, fin de año pasado, cuando se lo pedía. Pero la gente quedó mal, discúlpame, la gente quedó mal, te voy a contar algo y es importante que lo hablemos acá en el aire, te voy a contar algo. Yo obviamente que IFE yo no pedí, trabajé, pero los ingresos se redujeron. Entonces varias cosas que pedí. Uno, el plan de ahorro del auto, te voy a contar este tema, el plan de ahorro del auto. Y el otro tema fue la deuda que tenía con el banco, que me faltaban pocas cuotas. Pero ahora me llegó estas que el gobierno, que en su momento festejé, que me permitió refinanciar, y cuando hago el cálculo de estas 3 cuotas que me faltan, un 100% arriba. Sí, un 100%. O sea, la cuota de 7.000 se fue a 16.000, un poquito más, ¿no? Pero se fue. Entonces, ¿qué quiero decir? Es un caso de alguien que lo puede pagar y demás. O sea, el famoso IFE 4. A muchos les va a ser útil porque por más que empezaron a laburar, arrancan con deudas para atrás. Sí, claramente. Creo que hay un tema también que es importante pensar el tema de los protocolos. Sí. No apareció esto en la agenda, pero me parece que profesionales que hoy, por ejemplo los médicos, que atienden cada 20 minutos en vez de cada 10, evidentemente ellos pierden plata, vos como paciente pedís un turno en vez de al mes a los 3 meses. Sí, te dan turnos las mismas. Y todo eso no ayuda obviamente para que la economía avance y mucho menos para que se recuperen incluso esas profesiones. Entonces hay toda una cuestión de protocolos que ya por suerte la curva está bajando de contagios. Eso hay que aprovecharlos. Y después está toda la parte de espectáculos también, que hay sectores que están destruidos, ¿no? La parte de espectáculos. Volver a las canchas de fútbol. Se pudo volver hace 2 domingos atrás a ver las elecciones. A él le tengo miedo, ¿eh? Sí, pero en espectáculos públicos le tengo miedo. Bajo forma más controlada. Ya están funcionando mucho, recitales. Digamos, los recitales lo vi, obras de teatro lo vi. De alguna manera los restaurantes están funcionando, se está empezando a regularizar lo que es servicios. Y se viene el verano también, con lo cual puertas abiertas, el previaje. El turismo, el previaje, me parece que, digamos, y la cancha yo creo que también para la gente es importante. ¿Y el tema para reactivar el consumo? Bueno, y ahí es muy importante todo lo que es jubilación, lo que es AUH.
Yo creo que hay algo que se habla poco, pero que es muy necesario, que es el tema del salario del sector público. Hoy por hoy los ministerios tienen problemas para contratar gente, porque profesionales no le puedes pagar lo que le pagan hoy, 60.000 pesos. Le pasa un poquito como a esta gente que en el campo le dicen, no, nadie quiere venir a trabajar. Bueno, la respuesta siempre es la misma, es porque le pagas poco. Le pagan poco, El sí. sector público está pasando lo mismo, se le está pagando a los profesionales 60.000 pesos. Y eso te determina, obviamente, te tira el tema del salario del sector privado para arriba, si mejora el salario del sector público. Pero tal vez más importante de todo es el tema del salario mínimo. Quedó muy abajo. Durante los 90 teníamos el salario medio y el salario mínimo, había una diferencia de 4, digamos, de 1 a 4. Durante el kirchnerismo se bajó a 1 a 3, es decir, que era más equilibrado. A ver, contá 1 a 3, ¿qué significa? Es decir, que si el salario mínimo estaba en 10.000, el salario medio estaba en 30.000. Ah, correcto. Sí. Durante La relación salario medio, salario mínimo. Exactamente. Durante el menemismo estaba 1 a 4, es decir, 10.000 contra 40.000. Y ahora estamos volviendo, o sea, volvimos con el macrismo a esa relación de 10.000 contra 40.000 entre Los triunfadores salario mínimo. de las PASO te van a decir, el gobierno lo incrementó. Claro, pero sigue siendo, o sea, se incrementó mucho más el salario medio que el salario mínimo. Y lo importante no es solo que, digamos, la estructura salarial entre los empleados en blanco, sino que ese salario mínimo muchas veces es un faro para saber los salarios informales o cualquier informal, que sepa cuánto más o menos tendría que cobrar. Estamos hablando de 29.000, ¿no es cierto? Estamos hablando hoy de 29.000, es muy poco. Contra una canasta básica de 66, ¿no? Exactamente. Entonces, canasta básica eso, total, ¿no? Eso me parece que es importante, porque esa gente no es que con los ahorros va a ir y después iba a comprar dólares, es gente que necesita comer. Eso me parece que es una de las claves. Y la otra, de la cual... Bueno, vos dijiste algo que lo pasaste por alto, porque como economista, técnico, lo tenés ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Fue lo que pasó que con los famosos ATP, con el IFE, algunos agarraron, que recibían esa suma y se volcaban a comprar dólares, los que podían, los que tenían ingreso y que recibían ese ingreso adicional a través del IFE, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me parece que no es tanto por ahí, ¿no? La Bien. gente que recibía el IFE lo hacía muchas veces a cuenta de otros. Cuando hicieron la operación de... Exactamente. Que Y prestaban eso al IFE. se puede controlar, digamos, son cuestiones que son de regulación. Sí. Parece que es otra cosa que es importante es el tema de la moratoria. Si bien se hizo mucho, está la jubilación de casa, está previsto para el año que viene, supuestamente, la ANSES tiene en carpeta, que vuelva la moratoria para la gente, mujeres más de 60, varones más de 65. Obviamente lo que está pasando es que hay muchos menos jubilados, porque ya sabemos que la pandemia le pegó sobre todo a la gente de más de 65 años. Entonces yo creo que ahí hay como incluso un espacio fiscal como para decir, bueno, volvamos a hacer una nueva moratoria. Generalmente es bien visto por parte de la población y a mucha gente que llega a esa edad le viene bien porque volver a buscar laburo cuando ya estás a los 60 años, 65 años, es muy complicado, con lo cual me parece que ahí tenemos también algo para pensar. Bueno, muy bien. ¿Y Fondo Monetario Internacional, qué ves? ¿Qué escenario ves? Yo creo que ¿qué voy? primero... Voy a este tema, discúlpame, voy a este tema. Sí. Subieron las acciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Festejaron que no ganó el peronismo, el Es un kirchnerismo. festejo de las finanzas, sí, Bien. claramente. Entonces subieron las acciones. En definitiva, dicen, bueno, en los mercados internacionales en la lectura se pierde la posibilidad de que el gobierno peronista, kirchnerista, gane el año 2023. Acá un informe que hicieron organismos financieros internacionales. Bueno. Todo el mundo mira el 2023. Sí. Yo creo que en un punto es un error, porque el gobierno tiene mucho margen de maniobra todavía. Y todavía me parece que hay mucho margen para crecer en noviembre. Pero mi labor es periodística. Yo le puedo agregar, bueno, hubo pandemia. Lo que sabemos muy bien que en el mundo todos los oficialismos con pandemia perdieron. Sí. Pero eso no condena al gobierno. Me parece que tiene 2 años para adelante que puede demostrar, claro, para poder revertir la situación. Se supone que la economía va a ir creciendo y recuperando no solo de la pandemia, sino que tiene que recuperar respecto a 2019, todo lo del macrismo. Después de 2018. Con lo cual tiene margen. Entonces yo creo que número uno, más importante, pensar en ganar las elecciones. Bien. Y después
ver efectivamente el tema del Fondo Monetario Internacional, que es algo que va a llegar a diputados, digamos, al Congreso, y a partir de ahí, bueno, habrá la discusión política respecto de qué implica ese acuerdo, y bueno, ahí se verán las caras, los que tomaron esa deuda y el gobierno actual y digamos, el Congreso, la bancada oficialista actual, que es la que al fin y al cabo que tiene que gestionar el pago de esa deuda. Martín, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias por invitarme.